Vamos a ver ahora situaciones problemáticas donde aparezcan estas razones trigonométricas y donde ustedes tengan que aplicar lo que aprendieron para poder resolver un determinado problema. Lo fundamental va a ser poder realizar primero la gráfica de esa situación y representar lo que se nos está planteando. Y algo que vamos a aclarar antes de arrancar es que les suele aparecer en los problemas de razones trigonométricas es lo de ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿sí? Si en un problema nos habla de ángulo de elevación, nos está hablando de un ángulo que se eleva, ¿sí? Desde, por ejemplo, desde el piso hacia arriba. ¿Está? Como por ejemplo el ejemplo que tenemos ahí. Es una persona en un skate queriendo subir por una rampa. Esa rampa, el ángulo que tiene marcado es el ángulo de elevación, ¿sí? Porque es desde el nivel del piso o desde un determinado nivel hacia arriba. En cambio, lo que tenemos acá, ¿sí? Es el caso contrario, un ángulo de depresión. Tenemos una persona parada en la terraza de un edificio que está mirando un auto parado en la calle. Esa persona mira desde arriba hacia abajo con un determinado ángulo de depresión. Y acá tengan en cuenta que el ángulo de depresión, ojo, porque es el que se forma acá arriba, ¿sí? Es el que se forma con, fíjense, esta línea que es paralela al piso o a la visión que tengamos y el otro lado que forma, a ver, la visión que justamente estamos viendo, desde esta persona hasta el auto. Entonces, el ángulo de depresión va a ser este de acá arriba, no el de acá abajo, ojo con eso. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver alguna situación problemática y cómo podemos hacer para resolverla. Dice, calcular la altura de un árbol sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base del tronco, vemos su parte superior con un ángulo de elevación de 36 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el árbol, dibujar a la persona que dice que está a 8 metros, ¿sí? De ese árbol, o sea, del tronco, 8 metros acá, y tener en cuenta que lo que se está formando es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la altura del árbol y el piso nuestro va a formar el ángulo de 90 grados. Y ese ángulo que nos dice que es el ángulo de elevación desde la persona hacia arriba, porque mira la punta del árbol, mira desde abajo hacia arriba, va a ser el ángulo de 36 grados, ángulo de elevación. Entonces, teniendo esto, nuestros datos, ¿cuáles son? Bueno, que el ángulo agudo va a medir 36, que el cateto adyacente a ese ángulo, el que está pegado, va a medir 8 metros y que el cateto opuesto va a medir X, es lo que tenemos que calcular. Con estos tres datos, la única fórmula que vamos a poder utilizar es la fórmula de tangente, ¿sí? Porque es la que tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto. Así que copiamos la fórmula de tangente. Vamos a correr un poquito. Copiamos la fórmula de tangente y después reemplazamos. En vez de tangente del ángulo vamos a poner tangente de 36 grados. En vez de cateto opuesto dijimos que iba a ser X. Y en vez de cateto adyacente va a ser 8 metros. Como nuestra incógnita está acá y hay que despejar esta parte, y recuerden que siempre lo que está acá debajo va a pasar hacia el otro lado multiplicando, pasamos el 8 multiplicando y resolvemos directamente esto con la calculadora, ¿sí? Entonces, vamos a realizar 8 por tangente de 36 grados. Le damos igual, ¿sí? Y nos dio 5,81 aproximadamente. Entonces, acá tenemos que la medida de X va a ser de 5,81 metros, ¿sí? Recuerden que era la altura del árbol. Y después recuerden poner la respuesta en este tipo de problemas. El árbol mide 5,81 metros, ¿sí? O la altura del árbol es de 5,81 metros. Pero bueno, lo fundamental es poder realizar el gráfico de la situación, poder determinar bien qué datos tenemos, ¿sí? Recuerden, siempre lo fundamental es que tenemos que tener un ángulo agudo y dos lados, ¿sí? Uno de esos dos va a ser la incógnita,
¿está? Pero tenemos que tener dos lados. En base a esto vamos a seleccionar nosotros cuál de las tres fórmulas vamos a usar y después reemplazando y despejando vamos a encontrar lo que nos piden. En la próxima actividad, que va a ser dentro de un par de semanas, vamos a ver también cómo usar esto de razones trigonométricas para calcular ángulos, ¿sí? No va a cambiar demasiado, pero van a ver que también sirve para calcular ángulos.